La Fundación Plan, en coproducción con la Red de Radio Universitaria de Colombia, presentan Un Plan por la Niñez. Acompáñanos a promover, difundir y apoyar los derechos de la niñez, adolescencia y juventud. Escucha las expresiones de especialistas, académicos, expertos y columnistas. Las historias de niños, niñas y adolescentes que construyen una Colombia en la que respetemos sus derechos. Un saludo cordial a los oyentes de la Red de Radio Universitaria y del programa Un Plan por la Niñez, una alianza de la Fundación Plan y la Red de Radio Universitaria de Colombia. Un saludo cordial a mi compañera en la mesa de trabajo, Úrsula Cabezas. Alex, es un gusto estar haciendo Un Plan por la Niñez en este momento y también darle la bienvenida a los oyentes que hacen parte de Un Plan por la Niñez, este programa en el cual hoy vamos a tocar el Día Internacional de la Niña. Vamos a explicar por qué se celebra, en qué consiste y sobre todo la importancia de este día. Un día que está hecho para apoyar el poder transformador de las niñas y es una iniciativa que forma parte de las acciones que adelanta Plan Internacional en el mundo y también la Fundación Plan aquí en Colombia en cumplimiento de la misión de visibilizar la situación de las niñas a nivel mundial con el propósito de cerrar esas brechas de género para que las niñas potencialicen el desarrollo de sus capacidades. Por eso es que entre el 8 y el 11 de octubre se celebra en el mundo entero el Día Internacional de la Niña. Bueno, Úrsula, y con este saludo, con la introducción a nuestro tema, queremos invitarlos que a partir de este momento escuchemos a la mujer adulto mayor, a la adolescente y sobre todo a las niñas. Escuchemos lo que las niñas nos dicen sobre su situación en Colombia. Y también hay un espacio de diálogo para ellas en Un Plan por la Niñez. Las niñas también tenemos la palabra. Mi nombre es María Alejandra, tengo 14 años y estoy participando en Sobre mi cuerpo yo tengo el control y Caminos del amor. En mi comunidad yo veo mucha desigualdad de género, porque hoy en día los niños tienen más oportunidades que nosotras. Por cada niña son las que se ven sometidas a las diferentes normas planteadas en el hogar. Nosotras también tenemos derechos a ser escuchadas, tenemos derecho a exponer nuestras ideas, a ser libres. Uno de los ejemplos que más se presenta en mi comunidad es que los adolescentes en caso de embarazo son los que tienen que estar sus estudios, mientras que los niños no. Otro sería que los niños son los que tienen derecho a jugar fútbol, mientras que las niñas no. Las niñas somos las que tenemos que estar sometidas a los diferentes oficios del hogar, mientras que los hombres no, a los hombres le dan más libertad que a nosotros las niñas. Mi nombre es Laura Vanessa, tengo 16 años de edad y el proyecto que estoy participando se llama Niñas y Mujeres y Apuestan a la Paz. En mi comunidad no hay igualdad de género, porque en las juntas que se forman en el barrio, el apoyo de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres es menor que de los hombres. Las niñas también tenemos la palabra. Todas estas voces de las niñas que escuchábamos enfrentan muchos obstáculos para desarrollar plenamente sus capacidades y utilizar sobre todo su potencial al máximo. Una de esas problemáticas que sufren las niñas es el embarazo adolescente y la violencia de género, que son dos de los mayores obstáculos. Y a esto se suman unas deficiencias en temas de salud, por ejemplo, la falta de educación temprana, las cargas adicionales del trabajo doméstico y el cuidado de otros niños y niñas, así como la inseguridad económica que se puede presentar en los hogares. Y como usted lo dice, Úrsula, esta situación genera discriminación contra las niñas y las mujeres. Por eso es una de las causas principales de la pobreza. En este momento tenemos a Gabriela Butcher, presidente de la Fundación Plan, a quien le damos la bienvenida. Doctora Butcher, queremos entrar en contacto con usted para saber, este es el 4º año del Día Internacional de la Niña. ¿Y por qué se creó este día? Bueno, el Día Internacional de la Niña existe porque es una iniciativa que Plan International llevó a cabo a nivel global con sus aliados para conmemorar este día de tal manera que todos los años pudiéramos ver qué avances hay frente a las brechas que hay entre niñas y niños en los diferentes países del mundo. Se creó porque se vio que realmente no es suficiente hablar de niños en general sin diferenciar entre niñas y niños. Un día en el que veamos
que todavía las diferencias entre los niños y niñas son muy marcadas y que las niñas requieren de una atención especial en los países de cada uno de nosotros como padres o madres de niñas, pero también de las políticas públicas de cada país, de tal forma que estas diferencias se vayan eliminando con el tiempo. También a este diálogo le damos la bienvenida a la doctora Flor Díaz. Ella es oficial del programa ONU Mujeres y con ella vamos a hablar sobre este tema. Doctora Díaz, hablemos desde su conocimiento en el tema, ¿por qué es tan importante incluir a las mujeres y a las niñas en la construcción de la paz? Esta inclusión es importante porque cada ciudadano y cada ciudadana en Colombia debe reconocer su papel y su aporte a la construcción de paz. En cuanto que no se superen las expresiones de violencia en todos los espacios, incluido el espacio de la familia, los hijos y las hijas que se entregan a la sociedad son hijos que tienen una proclividad y una tolerancia hacia la violencia que es justificadora también de esta historia de décadas completas tolerando, justificando y padeciendo la violencia. Así que yo creo que definitivamente la familia es un espacio por excelencia para formar en los valores de la paz y no hay mejor manera de formar en los valores de la paz que respetando el derecho de los niños y de las niñas a no ser maltratados, a estar libres de violencia. Y se vincula también a este diálogo la doctora Viviana Limpias, representante adjunta de UNICEF Colombia, en este diálogo que tenemos a través del programa Un Plan por la Niñez. Doctora Limpias, ¿cómo pueden participar las niñas en la construcción de una paz estable y duradera en nuestro país? La forma que las niñas en Colombia, en este periodo histórico que estamos presenciando, puedan contribuir a una paz estable y duradera, es que si estas niñas reciben un apoyo eficaz durante la adolescencia, tendrán la posibilidad de cambiar la situación en que se encuentra, tanto en su carácter actual de niñas empoderadas como en sus futuras funciones como trabajadoras, madres, empresarias, jefas de familias y por supuesto también, ¿por qué no?, dirigentes políticas. Toda inversión destinada a otorgar ese empoderamiento a las niñas y a las adolescentes respalda la vigencia actual de sus derechos. Entonces creemos de que realmente la contribución de las niñas, tanto de las niñas, las adolescentes, por supuesto, en el desarrollo de una paz es vital, ¿no? En los últimos años, sobre todo desde la perspectiva global, diríamos en los últimos 15 años, desde cuando se elaboraron los ODM, las comunidades y los países han logrado avanzar de alguna manera muy significativa con respecto al mejoramiento de la vida de las niñas en la primera infancia, pero sin embargo no se han realizado inversiones suficientes para dar respuesta, digamos, adecuada a los desafíos que enfrentan las niñas. Un plan por la niñez. Hablemos también en este Día Internacional de la Niña de lo que dicen los estudios en torno a la esperanza de vida. Y hablemos de lo que dice, por ejemplo, el DANE. Cuando el DANE presentó sus resultados durante el año 2014, hablaba del nacimiento de por lo menos 422.560 mujeres vivas, lo que equivale a 48 niñas cada hora, quienes estiman podrían vivir hasta los 78 años aproximadamente, Alex. Y esos estudios del DANE, Úrsula, pues tienen un referente importante que vale la pena analizar. ¿Y esto por qué? Porque teniendo en cuenta el departamento en que nace cada niña, la esperanza de vida cambia. Por ejemplo, una niña que nace en la capital de la República, que nace en Bogotá, podría vivir 80 años, mientras que una niña que nace en el departamento del Cauca podría vivir 75.3 años. Y una niña nacida en el departamento del Chocó aproximadamente podría vivir 73.6 años. Por eso es que es tan importante llamar la atención sobre estas situaciones y por eso se conmemora entonces el 11 de octubre en todo el mundo y por cuarta ocasión el Día Internacional de la Niña en el marco de la campaña global Por Ser Niña. Esta campaña
liderada por la Fundación Plan y a la cual se han unido cientos de organizaciones y personas alrededor del mundo, busca restituir los derechos de las niñas, impulsar su potencial y asegurar el ejercicio de tales derechos para contribuir a disminuir la discriminación de género y por ende la pobreza. Les preguntamos a una de nuestras invitadas sobre este tema. Ella es la doctora Gabriela Butcher. Doctora Butcher, ¿cómo surgió la iniciativa de conmemorar este día? Pues lo primero es ser consciente de que mucho de lo que ha sucedido en el conflicto ha sido a raíz de la discriminación y de la exclusión de ciertos grupos de la sociedad y un grupo que es, digamos, igual en número al de hombres es el de mujeres, pero tradicionalmente se ha participado mucho menos en la vida política de la sociedad y esto empieza desde muy niñas, desde una participación menor que los niños, desde impulsar que las niñas sean de pronto más pasivas que los niños, y la idea es cómo podemos transformar esos estereotipos tradicionales de género, esas maneras que tenemos de educar y decir, las niñas también son capaces de expresar sus ideas, también son capaces de liderar. No se trata de que lo hagan en vez de los niños o en vez de los hombres, sino que ambos espacios existan. Aún hay mucha diferencia. Si uno mira, por ejemplo, el Congreso de la República, hoy en día 20% de los congresistas son mujeres. Eso no representa las capacidades reales de las mujeres en el país, sino la visión que cada mujer tiene sobre su posibilidad de realmente ser una representante. Y en el fondo nos faltan más modelos de mujeres exitosas que hayan podido liderar personas, liderar ideas y llegar a posiciones donde realmente puedan transformar. Se trata, Alex, de posicionar un concepto, el Día de la Niña, y para eso, para que se respete a las niñas en la sociedad, es que se habla y sobre todo se hace visible este día tan importante en el mundo. La doctora Flor Díaz también nos acompaña en este diálogo y con ella vamos a hablar precisamente de la situación de las niñas como principales víctimas del conflicto. Entonces, doctora Díaz, ¿cómo evitar que se presenten nuevas violaciones a sus derechos para que las niñas sean incluidas en la construcción de paz? Yo creo que efectivamente han sido víctimas. Eso es uno de los aportes importantes, por ejemplo, del auto 092 de 2008, que muestra cómo efectivamente, pues obviamente la peor parte la llevan los hombres, que son las principales víctimas también de homicidio en el país. O sea, las mujeres y las niñas pues son víctimas, digamos, en una proporción más o menos de un 10% contra un 90% de hombres, pero eso no significa que contra las mujeres y las niñas y las adolescentes no se cometan también violaciones de sus derechos humanos asociadas al conflicto y a la guerra. Yo creo que hay muchas formas de victimización que son tremendamente dolorosas para las familias que han sufrido, digamos, como víctimas directas estas consecuencias de la violencia. Pero yo creo que todos y cada uno también en el país, incluidas las mujeres, tenemos cómo aportar a la construcción de la paz. Doctora Gabriela Butcher, ¿cómo desde la Fundación Plan se está trabajando para que las niñas y las mujeres participen en la construcción de una paz estable y duradera? Sí, es fundamental incluirlas en el proceso y en el proceso de llegar a una firma de acuerdos, pero también, más importante aún, en el proceso de transformar la sociedad para que haya relaciones más equitativas, para que sea una sociedad más incluyente. Se necesita tener las voces de las mujeres, las voces de las niñas y de los niños, que cada cual con su perspectiva va a aportar a esta nueva dinámica. Son temas en los cuales hemos mencionado diferentes problemáticas que afrontan las niñas en general en nuestro país, por ejemplo, tomando como referencia lo que ha sido el tema de Colombia y el tema del conflicto también. La doctora Flor Díaz, que es oficial del programa ONU Mujeres, también nos acompaña y con ella vamos a hablar, doctora Díaz, de cómo trabajan desde la ONU Mujeres para evitar las violaciones a los derechos de las niñas y mujeres en el país. ONU Mujeres tiene dos frentes muy concretos en el tema que usted menciona. Tenemos un área que se denomina Poner fin a la violencia contra las mujeres, que incluye todas las formas de violencia contra las mujeres, pero también un área transversal denominada Mujeres, Paz y Seguridad, que precisamente busca que
esta afectación en la vida de las mujeres que la violencia causa también sea hecha visible y también sea objeto de políticas y de programas y de planes para su control hacia su erradicación. Escuchábamos a la doctora Flor Díaz. Ahora queremos preguntarle nuevamente a la doctora Gabriela Butcher por qué es importante incluir a las niñas y a las mujeres en este proceso de construcción de paz. En la guerra o en el conflicto se exacerban o se vuelven más extremas ciertos estereotipos de género, en donde el hombre en general puede tener un poder basado en la violencia y la mujer puede estar más del lado de ser víctima y estar dependiente de ese poder. Entonces, transformar esa forma de relacionarnos que hemos tenido por muchos años en Colombia es parte de la paz, y eso parte desde las relaciones más privadas entre las personas, entre las parejas y entre las familias, de tal forma que se vea que hay otras posibilidades de relacionarse como hombre o como mujer que sean más igualitarias y que le permitan a ambos desarrollar su pleno potencial. Estábamos escuchando a la doctora Gabriela Butcher, que también hace parte de este diálogo en torno al Día Internacional de la Niña, pero la doctora Flor Díaz, desde su participación también en la ONU Mujeres, tiene algunos conceptos por aclararnos. Doctora Díaz, por ejemplo, ¿cómo trabajan desde ONU Mujeres para evitar esas violaciones a los derechos tanto de las niñas como de mujeres? ONU Mujeres tiene procesos para el empoderamiento político, para la formación de las mujeres desde que son jóvenes, de manera que ellas también reconozcan que la ciudadanía plena, que el ejercicio de la ciudadanía plena también pasa por ocupar los espacios públicos, políticos, donde se toman las decisiones más importantes en el país, de donde hemos estado siempre las mujeres a lo largo de la historia de Colombia, porque pues, como sabemos en este momento y después de un aumento, digamos, muy significativo, pero todavía muy insuficiente, pasamos de un 14 a un 20%, por ejemplo, de congresistas en este momento en el país, lo cual está pues diciendo que un aumento del 6% relacionado con la ley de cuotas que obliga a incluir a mujeres en las listas de los partidos, pero pues un 20% contra un 50-51% que somos las mujeres en el país, pues sigue demostrando todavía que hay unas prácticas de discriminación negativa contra las mujeres, aparte pues de la dificultad también de las mujeres de participación en la política por todas estas circunstancias muy desafortunadas que vive el país en sus esfuerzos por ser un país más democrático, pero que en medio de ellos todavía muchas situaciones restringen y reducen la posibilidad de que sea de esa manera. Con lo cual, pues en esos frentes está especialmente nuestro trabajo en la protección de las niñas, en la fortalecimiento de las acciones del Estado, especialmente quienes tienen competencia en garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, y es alrededor de eso que transcurre especialmente nuestro trabajo en la Oficina de ONU Mujeres Colombia. Retomamos nuestro diálogo con la doctora Viviana Limpias. Doctora Limpias, ¿cómo desde UNICEF se le da un espacio a las niñas para que su voz sea escuchada? UNICEF tiene varias acciones, donde todo lo que es perspectiva de género ha sido una prioridad. En este momento nosotros estamos iniciando nuestro nuevo periodo de cooperación en el país, que inició el 1 de octubre y finalizará en diciembre de 2019. Y seguiremos trabajando de la mano con nuestros socios de gobierno en los temas de conflicto armado, donde realmente las niñas han sido de alguna manera muy afectadas, han sido de las 7.620.000 víctimas, son 52% son mujeres, de las cuales 2.331 son niñas, que de alguna manera, niñas y niños que de alguna manera representan el 32% de los afectados, digamos, en el conflicto armado. Este es un diálogo, un programa en donde también hemos escuchado a las profesionales que han trabajado desde diversos campos en este tema. Y vamos a invitar también a niñas y jóvenes que participen en sus espacios y contextos más apropiados. La idea es que construyan su propia voz, señalen caminos de cambio, de cooperación, de igualdad de género, para que se vaya garantizando un futuro más justo, más democrático y también más participativo, Alex. Podríamos decirlo, Úrsula, con plena convicción lo podríamos decir.
que en Colombia las niñas tienen la palabra. Las niñas también tenemos la palabra. Yo, en este caso, participo apoyando y dialogando con las personas de mi alrededor que noto que están vulnerando más este tipo de derechos, porque las personas se han encargado de tener un concepto errado sobre este tema, y yo lo que hago es dialogar con ellos de una forma más respetuosa para que así cambien esa forma de pensar acerca de las relaciones que se presentan entre niños y niñas. Uno de estos ejemplos más cotidianos se presenta en mi hogar, porque mis padres, como yo soy la única niña, a mí me ponen más reglas que a mis hermanos. En los proyectos de plan que yo participo son Caminos del Amor y Sobre mi vida yo tengo el control. He aprendido mucho porque yo tenía un concepto errado sobre la sexualidad, y gracias a este proyecto entendí que la sexualidad no trata solo sobre el sexo, también trata sobre mi cuerpo, mis partes y el respeto que yo represento para mi cuerpo. Y me parece muy importante porque las niñas que no tienen la oportunidad de escuchar estos proyectos, yo les comparto estos conocimientos para que ellas conozcan más sobre este tema y estén más informadas y no cometan el tipo de error que cometen diariamente, que es el que más se repite, que es el embarazo a temprana edad. El proyecto de plan que yo estoy participando se llama Niñas y Mujeres le apuestan a la paz, y he aprendido cómo relacionarme con las demás personas, cómo portarme en los diferentes espacios, cómo expresarme ante un público, y que los niños y las niñas tenemos los mismos derechos. Yo como niña, para construir paz, me respeto y respeto a los demás. Utilizo el diálogo para resolver los problemas que se me presentan y aconsejo a mis compañeras y compañeros para que en sus problemas no peleen, sino que dialoguen. Con eso estoy aportando a la construcción de paz. Un plan por la niñez. Son las voces de las niñas en el país que nos hablan sobre esos sueños, sobre las metas y sobre todo las oportunidades que tienen para mejorar sus condiciones desde diferentes regiones de Colombia. Un plan por la niñez es un espacio de diálogo para todos y todas, un espacio en el programa para promover, difundir y apoyar los derechos de la niñez, temas que nos compete a todos, un espacio para dialogar entre todos y todas. Agradecemos en este diálogo la participación que tuvimos de la doctora Gabriela Bucher. Muchas gracias a ustedes, muy buen día, hasta luego. También extendemos nuestro agradecimiento a la doctora Flor Díaz, oficial del programa ONU Mujeres. Con muchísimo gusto y muchísimas gracias y saludos a su audiencia. Hasta luego. Y también el agradecimiento a la doctora Viviana Limpias, que es representante adjunta de UNICEF Colombia. Muchas gracias, hasta luego. A ustedes les invitamos a sumarse a nuestros esfuerzos y a conmemorar el Día Internacional de la Niña para continuar en el empeño de asegurar una educación de calidad para las niñas que les permitan realizar sus oportunidades en la vida y retar los estereotipos de género para liberar tanto a las niñas como a los niños de tales normas sociales, para que puedan alcanzar su pleno potencial. Y es así como llegamos al final de nuestro programa Un Plan por la Niñez, una alianza entre la Fundación Plan y la Red de Radio Universitaria de Colombia, con la dirección de Elier Hernández, director de la emisora Univalle Estéreo en Cali. Dirección de contenidos, equipo asesor y de comunicaciones Fundación Plan. Productora Sandra Patricia Peña, coordinadora área de comunicación Fundación Plan. Carolina Citer Cortés, profesional especializado en comunicación para la educación. Realización Patricia Eche López. Grabación John Jairo Henao, edición Fernando Patiño. La presentación de Alex Pérez y Úrsula Cabezas haciendo parte de Un Plan por la Niñez. La Fundación Plan y la Red de Radio Universitaria presentaron Un Plan por la Niñez, un programa radial que difunde, promueve y apoya los derechos de la niñez en Colombia.